Querido Padre, tengo 20 años de adventista. Hace 20 años que vengo orando. He hecho muchas oraciones y hace 20 años también que he escuchado muchos sermones. Y también he compartido algunos de ellos. ¿Y por qué debería ser todo como antes, Señor? ¿Por qué seguir haciendo las mismas oraciones de siempre? ¿Por qué seguir compartiendo la Biblia de la misma manera? No necesitamos lo mismo en estos días, Señor. Necesitamos cosas diferentes. Personalmente no estoy apto para eso diferente, pero nos encontramos con una necesidad y la necesidad es nuestra garantía de recibir algo. Gracias, Padre, porque todos los que estamos aquí hemos vivido vidas comunes, cotidianas, pero necesitamos empezar a vivir una vida consecuente al llamado que tenemos, consecuente al Dios grande que tenemos. Por eso dejamos este caso en tus manos, porque en otras manos no va a poder ser solucionado. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos. Quería compartir con ustedes Primera de Corintios. Quería que leamos algo juntos. Porque cada vez que abrimos un versículo de la Biblia necesitamos tener en cuenta esta perspectiva. Sin esta perspectiva vamos siempre a malinterpretar los textos. Siempre vamos a darle un enfoque o un concepto diferente al verdadero. Entonces, como esta semana queremos compartir el diccionario de Dios, dejando a Dios reinterpretar mis definiciones y creencias o mis conceptos, necesitamos ver en qué conceptos o en qué parámetros Dios mide sus definiciones. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante voy a leer. 1 Corintios capítulo 13. Dice así 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes y no te tengo a ti, Jesús, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no te tengo a ti, Jesús, de nada me sirve. Jesús, eres sufrido, eres benigno. Jesús, no sientes envidia. Jesús, no eres jactancioso y no te engríes. No eres rudo, no buscas lo tuyo. No te irritas, no guardas rencor. No te alegras de la injusticia, sino que te alegras de la verdad. Jesús, todo lo sufres, todo lo crees, todo lo esperas, todo lo soportas. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia o el conocimiento tendrá su fin, pero Jesús será por siempre. Si apartamos de esta definición todo versículo de la Biblia, vamos a errar en el texto y vamos a rebajar al verdadero Dios. Entonces, cada vez que abrimos un versículo, pidamos en oración no salirnos del parámetro de 1 Corintios 13. Un Dios que todo lo espera, que todo lo soporta, un Dios que no busca lo suyo y etcétera, como hemos leído. Entonces, quería compartir un poco en base a esos parámetros. Y me gustaría ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 138. Salmos capítulo 138. Teniendo en cuenta esta definición, hay una cita de Ellen White que dice, debiéramos leer 1 Corintios todos los días. Y es cierto, 1 Corintios 13 debiéramos leer todos los días. Para entender, antes de leer cualquier versículo de la Biblia, primero me voy a 1 Corintios 13 y después recién voy al versículo. Para saber en qué parámetros Dios se mueve. Porque si no, yo pienso que Dios se mueve bajo mis parámetros. Pero podemos leer que en 1 Corintios 13, ¿cómo son los parámetros de Dios? Son demasiado elevados.
Entonces, la recomendación es, si tú quieres tener tu propio diccionario personal y quieres usar la Biblia como intérprete de ese diccionario, lee cada día, antes de definir tus creencias, 1 Corintios 13. Ahora sí, vamos a ir a Salmos capítulo 138. Yo he compartido esto antes, pero es necesario repetirlo. Y dice Salmos 138, versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón. Ante los dioses te cantaré salmos. ¿Quién está hablando aquí? Muy bien, está hablando David. ¿Qué está diciendo David? Él va a alabar a Dios. La alabanza, ¿cuándo llega? ¿Cuándo es que alguien alaba? ¿Cómo? Cuando hay una entrega de corazón, cuando hay gratitud, cuando tiene necesidad. La alabanza es una respuesta a una acción divina. Siempre que hay alabanza es porque Dios tuvo una acción divina. Nadie puede alabar a Dios si es que no recibió algo. ¿Se entiende? Todos alabamos a Dios en respuesta a algo de Él. Y dice, te alabaré con todo mi corazón, ante los dioses te cantaré salmos. Versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Ahí vemos las razones que han impulsado a David a alabar a Dios. ¿Cuáles son esas razones? La misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Qué más? Porque has engrandecido tu palabra porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí presenta 4 razones por las cuales David alaba a Dios. ¿Cuáles son esas 4 razones? Dios es misericordioso. ¿Qué más? Dios es fiel. ¿Qué más? Su nombre es grande. Cuando hablamos del nombre, teniendo una mente oriental, ¿qué está queriendo decir con que engrandeció su nombre? ¿Qué representa el nombre? Su carácter. Entonces tú tienes un carácter grande, dice. ¿Qué más? Y cumple lo que dice. En otras palabras está diciendo, tú no eres mentiroso. Tú no eres mentiroso. Tú eres verdadero. Todo lo que has dicho, lo has hecho. Entonces, en el diccionario de Dios, ¿qué es amor? ¿O qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Vamos a dejar que la Biblia responda en Génesis, ¿está bien? Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3. Es una muy buena forma de responder Génesis 3, aunque esta respuesta se encuentra en toda la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Quién lo puede leer para todos? Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿En voz alta? Muy bien. ¿Qué es lo que acontece? En versículo 8, si le ponemos un orden según lo que va diciendo. Primero, ¿qué es lo que pasa? Dios se pasea. En respuesta al pasearse o a la presencia de Dios, ellos la notan y ¿qué hacen? Se esconden. ¿Y qué continúa? ¿Ah?
Versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué vemos en este acontecimiento? Un hombre y una mujer caído huyendo de Dios y un Dios persiguiendo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿persiguiendo para qué? Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 17. Dice así, Génesis 2, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué es lo que nos dice este texto? Porque hay dos intérpretes o dos teólogos, podemos decir. Un teólogo es Dios, que nos interpreta el texto a una manera, y hay otro teólogo. Lo vemos en la tentación. ¿Quién citaba versículos en la tentación en el desierto? Satanás. Él usa la teología, él le dio versículos también a Jesús. Entonces hay dos maneras de interpretar los textos. Una manera a la manera de Dios, una manera verdadera, una manera redentiva, y hay otra manera de interpretar los textos, una manera de confusión, una manera que esclaviza, una manera que nos lleva a evitar a Dios o escondernos de Él. Entonces, el texto dice que el día que alguien coma, si ellos comen, van a morir. Pero vemos en el relato de Génesis 3 algo diferente a esa apariencia de interpretación. Porque miren lo que dice el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿en qué emociones tiene Adán? Tiene miedo. El miedo lo lleva a Adán ¿a qué? A esconderse. Entonces, el esconderse de Dios es un resultado del miedo. La pregunta es, ¿el miedo es originado por qué? Por una mala interpretación de las palabras de Dios. Porque ahora ellos, ¿quién le está interpretando estos versículos? Satanás les recuerda, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo se interpreta? Estoy perdido, voy a morir, no tengo esperanza. Esa es su interpretación. No está lejos de nuestras interpretaciones. Todo lo que miramos y vemos nos dice que vamos a morir. La primera hoja se cayó, están desnudos, tienen miedo de Dios, tienen miedo de uno del otro. Adán, mientras se esconde, tiene enojo de Eva. Eva también tiene enojo de sí misma, y uno a otro están disgustados y separados y divididos. Entonces, ¿es fácil concluir en esa interpretación? ¿Estoy perdido? ¿No tengo esperanza? ¿Es fácil o es difícil? Es súper fácil. Entonces vemos que ahora Dios tiene que hacer un trabajo demasiado elevado, demasiado insistente, para devolvernos la interpretación correcta. Y dice así, versículo 14, versículo 13. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Esta información, ¿es nueva o era conocida por Dios? ¿Sabía esta información Dios o era noticia nueva para él? Entonces Dios le preguntó a Adán, Adán le tiró la pelota a Eva, Eva tiró la pelota a la serpiente y Dios, sabiendo que la serpiente es la raíz del problema, ¿qué es lo que hace?
versículo 14. Dios ya sabía todo esto, ¿verdad? Si Dios ya sabía todo esto, ¿por qué hace todo este proceso de investigación? Quería confesiones, ¿cierto? ¿Qué más quería? Quería reconocimiento, ¿qué más? Quería una verdadera interpretación de su carácter, algo que Dios quiere constantemente grabar en nuestras mentes. La raíz de mi problema es la serpiente. Es la serpiente. Eso hizo Dios. Adán dijo, bueno, la raíz del problema es Eva. Y Eva dijo, bueno, la raíz del problema es la serpiente. Y ellos concluyen que la raíz del problema, si la serpiente la creó Dios, ¿quién tiene el problema? Dios. Entonces ellos están interpretando mal. Ellos creen que la raíz del problema es Dios. Y Dios los lleva por un caminar liberador para que ellos noten que la raíz del problema es Satanás. Y esto necesitamos siempre entenderlo en cada versículo. Cada vez que yo abro un texto tengo que entender que la raíz de la solución es, y en el mismo texto la raíz del problema es Satanás. Si yo saco este principio de mis versículos, siempre voy a fallar, siempre voy a errar. Y dice así el versículo 14, y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, Adán, después de ser echado del jardín, caminaba yendo a su huerto, porque ahora era un fiel agricultor. Y mientras caminaba, aparecía una cascabel. Y cuando Adán veía la cascabel, se recordaba de algo. ¿Todos han ido de vacaciones alguna vez? ¿Qué es lo primero que hacemos? O en los lugares donde va mucha gente, concurre mucha gente, ¿qué es lo que hay en esos lugares? ¿Qué es lo que hay en los lugares turísticos? Hay muchas cosas, pero quiero algo específico, entonces voy a tener que decirlo. Y en cada lugar turístico vas a encontrar algo en común. Y es recordativos, o no sé cómo le llaman. Recuerdos, ¿ok? Recuerdos. Por ejemplo, si vas a Cusco, vas a encontrar una pequeñita llama o pulseras o un pequeño Cusco en miniatura como llavero, etcétera. ¿Se entiende, no? Así, al lugar donde vayas, vas a encontrar un pequeño adorno que te haga recordar dónde estuviste. Eso no es ninguna idea original. El primero en hacer eso, ¿quién fue? Dios. Dios fue el primero en generar un recuerdo. Entonces, los recuerdos de Dios tienen un fin mucho más elevado que los recuerdos humanos. Porque el versículo dice que la serpiente iba a andar sobre su pecho y ya no iba a tener alas. Y cada vez que él la viese, diferente a como él la había visto antes de la caída, iba a recordar algo. ¿Qué es lo que iba a recordar? Versículo 15. Versículo 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia y el descendiente, de ella. Tú, hablando del descendiente, no, de la serpiente, le herirás el talón. Pero el descendiente, Jesús, te aplastará la cabeza. Entonces, cada vez que él viese la serpiente arrastrándose, la cascabel o una boa, una pitón, hay tantas. Y qué bueno que hay tantas. Para Adán era muy bueno que hubiera muchas, ¿o no era bueno? ¿Por qué era bueno? Porque más veces lo recordaba. ¿Pero qué recordaba Adán cada vez que veía una serpiente? ¿Qué representa la promesa? Sé que saben, pero como para recordar un poco. ¿Qué representa esta promesa? Un Salvador, representa esperanza, representa ¿qué más? Amor, perdón, ¿qué más representa? Consuelo, misericordia.
victoria, representa victoria, Adán le recuerda algo cada vez que ve la serpiente, que Dios puede seguir siendo mi amigo. Dios puede seguir siendo mi amigo. Porque dice, voy a poner enemistad entre ti y la serpiente. Si hay enemistad entre él y la serpiente, hay amistad entre él y Dios. Cada vez que una serpiente le recuerda, Dios puede seguir teniendo intimidad conmigo. Dios puede seguir siendo cercano a mi vida. Entonces, ¿qué pasó ese día? Alguien tenía que morir. Eso decía el versículo. Y todos reconocemos que sí hubo muerte. Miren lo que dice el versículo versículo 21. Génesis 3:21. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Ese día hubo sangre derramada. ¿La sangre de quién? Del amigo. Murió su amigo por él. Porque él decía, Dios puede seguir siendo mi amigo. Y eso es precioso. Pero para que Dios siga siendo su amigo, eso tiene un costo, tiene un precio. La amistad tiene un precio muy alto. La intimidad tiene un precio demasiado elevado. Y nosotros debiéramos considerarla conforme al valor que tiene. Saben que somos demasiados privilegiados, ¿verdad? Tenemos una amistad recuperada, pero a un costo incalculable. ¿Merecían? ¿Necesitaban? Eso es misericordia. Misericordia a la luz de la Biblia es Dios tratando al hombre no según lo que merece, sino según lo que necesita. Esa es misericordia según el diccionario de Dios. Dios dándome a mí no lo que me gané o lo que yo mismo inventé o produje, sino recibiendo lo que Dios ha elaborado para auxiliarme. Entonces, según la Biblia, ¿qué es misericordia? Digan ustedes, Dios no me da lo que merezco, sino lo que necesito. ¿En qué momento? ¿En qué momento Dios no me da lo que merezco, sino lo que necesito? ¿Han escuchado el versículo? Dice, porque para siempre es tú. Entonces, ¿cuándo Dios me da lo que necesito en vez de darme lo que merezco? Siempre. Siempre. Vamos a volver al Salmo 138. Salmos 138. Dice el versículo 3 del Salmo 138. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste. Otra definición según este versículo. Responder. ¿Para Dios qué es? ¿Qué es para Dios responder? Fortalecer. Para Dios responder es fortalecer. Porque, por ejemplo, Ariel me puede preguntar, Maxi, ¿vas a ir a Huerta? Y sí, voy a ir. ¿Entienden? ¿Le estoy respondiendo?
Sí, estoy respondiendo. ¿Mi respuesta está fortaleciendo o animando a Ariel? No. Nunca Dios va a dar una respuesta a un ser humano con intenciones de debilitarlo o desanimarlo. Eso enseña la Biblia. No hay respuesta que el cielo da al hombre que no sea con la intención de fortalecer. Toda respuesta que sale de la boca de Dios es fortaleza para el ser humano, no como las del ser humano. Entonces, dice el versículo 4, Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán cuando oigan los dichos de tu boca. Según este versículo, la alabanza es un resultado ¿de qué? La alabanza es un resultado de oír las palabras de Dios, de entender, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toda palabra que expresamos, ¿de dónde viene? Del corazón, viene de nuestra mente. Entonces, la alabanza es un resultado de haber conocido los pensamientos de Dios. Cada vez que yo conozco cómo Dios piensa, el efecto es alabarlo. ¿Dónde podemos conocer este tipo de pensamientos? En el diccionario de Dios, ¿verdad? Este fue diseñado para que el hombre conozca los pensamientos de Dios y ahí, por consecuencia, se rinda en alabanza a Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Y cantarán acerca de los caminos del Señor. En otras palabras, los reyes, después de escuchar tus pensamientos, de entender tus pensamientos, ellos van a cantar tu manera de conducirte. Ellos van a cantar tu manera de comportarte. Ellos van a estar plenamente agradecidos por tu manera de dirigirte con el ser humano. Por cómo tú te relacionas o te manifiestas al hombre. Y aquí dice algo precioso, versículo 6. Porque el Señor es excelso. ¿Qué es excelso? ¿Qué es ser excelso? Grande. ¿Y qué es grande? Que no tiene límites. ¿Le gustaría que el diccionario de Dios nos interprete qué es ser excelso? Miren lo que dice. Porque el Señor es excelso. ¿Pero por qué es grande? Porque atiende al humilde. Dios es grande por dos razones. Porque al humilde lo atiende y al altivo lo mira de lejos. ¿Qué parte no nos gusta del versículo? ¿Cuál no nos gusta? Que al altivo lo mira de lejos. ¿Qué parte nos gusta del versículo? ¿Pero qué es grandeza? ¿Una de las dos o las dos? Las dos son la definición de grandeza. Yo esto lo he compartido antes, pero quiero volver a compartirlo. Y es que, primero, vamos a pasar con la parte que no nos gusta. Vamos a ir de lo que no nos gusta a lo que nos gusta. ¿Qué hace con el altivo? Primer punto. Al altivo Dios no le cierra los ojos. ¿Verdad? ¿Lo sigue mirando? 1 Corintios 13. Dios es amor. Y el amor nunca deja de ser. Lo sigue mirando. Pero hay una parte que todavía no hemos resuelto. ¿De qué distancia lo mira? De lejos. Y ahí está otro problema nuestro. Nosotros ponemos nuestros conceptos en el texto. Para mí lejos es según mis relaciones. Y en mis relaciones yo he visto que lejos significa estoy molesto con Ariel, o Ariel está molesto conmigo. Lejos significa que él ya no me quiere hablar, que él ya no quiere pasar tiempo conmigo, que a él ya no le interesa qué me está pasando. Pero ¿quién es el que está mirando de lejos? Dios. Y a Dios no lo podemos apartar de 1 Corintios 13. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, para Dios, ¿qué es lejos? Apocalipsis 3. Estoy a la puerta. Estar a la puerta y no estar adentro para Dios es
lejos. Si Dios es un Dios de intimidad. Cualquier ubicación que no sea en mí y yo en Él, para Dios es lejos. Dios no puede menos, Dios no quiere menos, Dios no se conforma con menos que habitar en mi corazón y yo en su corazón. Cualquier aspecto, un poquito, un milímetro fuera de este parámetro, para Dios es lejos. Entonces vemos dos razones. Dios al altivo lo sigue mirando, lo mira con ternura y se babea. ¿Pueden imaginar esa escena? Se babea, pero también está... Es como para entender la idea, ¿no? Es como mitad babeándose y mitad llorando. Como que mientras está babeando porque se derrite por estar con Él, al mismo tiempo está llorando porque ve la condición de Él. ¿Se entiende? Entonces, esa mezcla de emociones divinas, que Dios sus emociones son al 100%, Dios cuando llora al 100%, y cuando Dios se derrite por alguien, se derrite al 100%, en esa mezcla de emociones santas y puras y elevadoras, lo mira, y no deja de mirar. ¿Pero por qué? Porque es un altivo. Altivo significa, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad. Dios, no te necesito. No necesito de ti. Vuelve mañana, capaz que mañana te dé un trabajo. Capaz que mañana me puedes cortar el pasto. Capaz. Pero realmente no creo, no me hace falta. ¿Qué puede hacer un Dios? Grande y excelso. Mirarlo de lejos. Seguir a su lado, pero no poder entrar. Dios está al lado de los altivos y Dios está dentro de los humildes. ¿Por qué puede entrar en los humildes? ¿Qué significa humildad? Humildad es un reconocimiento de que estoy necesitado. Eso es humildad. Nosotros tenemos diferentes definiciones de humildad, pero humildad es reconozco que necesito. Por ejemplo, ¿qué es ser humilde? Les cuento una noticia no nueva. Reconozco que soy muy orgulloso. ¿Eso es ser humilde? ¿O no es ser humilde? Sí, estoy reconociendo mi necesidad. O estoy reconociendo mi condición. Entonces, humildad es un reconocimiento de mi necesidad. Entonces, voy a volver a leer el versículo. Porque el Señor es muy grande. Es tan grande que puede morar en el corazón de un humilde. Aunque es el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo, el que habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu y de corazón. Y aunque es lleno de amor y tiene el medicamento en sus manos, puede contener sus emociones y respetar la decisión del altivo. Una pregunta. ¿No te ha pasado que cuando alguien toma decisiones que no te gustan, ¿te es difícil respetarlas? ¿O te es fácil? ¿Es fácil respetar las decisiones de los demás? ¿Es fácil o es difícil? Seamos honestos. Cuando justo la decisión que él toma es la decisión que tú más odias, ¿a qué eres tentado? En mi caso, cuando la persona está tomando la decisión que a mí más me molesta, que más me odia, que menos me gusta, mi tentación es a entrar en sometimiento. No quiere, lo obligo. Los papás son tentados a esto, ¿verdad? Mis papás eran tentados todos los días a esto, porque tenían 3 hijos bien torcidos, obviamente.
no era porque eran hijos rectos. Pero esto lo explico para entender un poquito más a Dios. Esto lo hace más grande aún. A la luz de 1 Corintios 13, ¿cuánto le gusta a Dios no entrar a mi corazón? ¿Cuánto le gusta? ¿Cuánto le satisface estar a mi lado y no estar dentro? ¿Entienden cuánto odia a Dios esto? Pero aunque su odio es tan grande, puede respetar la decisión de sus hijos. Y por eso es muy grande. Porque el que tiene todo el poder del universo respeta decisiones de seres finitos. Un Dios infinito respetando los criterios y decisiones de seres finitos. Y eso lo hace muy grande también. Entonces, voy a leer una vez más el versículo 6, porque el Señor es excelso. ¿Podemos decir amén porque Dios es excelso? Miren lo que dice el versículo 7. Esta es la experiencia del humilde. Y por eso Dios quiere convencernos de nuestra necesidad en esta mañana. Porque Él respeta al altivo, pero Él no está conforme con la experiencia del altivo. Por eso sigue a su lado, para que en algún momento le dé una oportunidad. Miren lo que dice el 7. Esta es la experiencia de los humildes. Si ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Dios vivifica las angustias de los que le han dado permiso para entrar a su vida. Extiendes tu mano contra la ira de mis enemigos. Los humildes experimentan que no tienen por qué defenderse. Dios los defiende. Y cuando digo que Dios los defiende, defiende sus corazones, defiende sus emociones, sus pensamientos. Dice así el versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, tu amor es para siempre. Tú no abandonas la obra de tus manos. Ahora entendemos por qué David alababa a Dios. Entendiendo al verdadero Dios, ¿es fácil alabarlo? Entonces la invitación de esta mañana es, cada vez que leamos la Biblia, pidamos humildad a Dios, pidamos ayuda para que nos dé deseo de tener humildad. Y segundo, que cada versículo, cada palabra que yo leo, no la saque del contexto de la Biblia, que es 1 Corintios 13. ¿Hay algún comentario para ir concluyendo? ¿Alguien quiere comentar algo? Quiero contarle algo que me recordé. Lo he visto muchas veces, lo vi en Argentina, en Chile, en Perú, aquí. Parece que se repite en todos lados. Y es ver a un niño que está con un teléfono de juguete y te ve y se empieza a hacer el que está hablando por teléfono, ¿verdad? ¿Lo han visto esa escena alguna vez? ¿Y el niño qué está haciendo? ¿Ah? Está jugando, pero él sabe que nadie le está respondiendo en ese teléfono, pero él te quiere hacer creer a ti que sí alguien le está hablando. El niño está mintiendo, obviamente. Está engañando. Obviamente él no entiende la magnitud del conflicto cósmico en ese aspecto. Pero no es que estoy criticando a los niños, es para entender una pequeña ilustración. Entonces el niño quiere hacerte creer algo. Pero ¿por qué él quiere hacerte creer algo? Porque él ha visto seguramente a las personas grandes que tienen algunos teléfonos que sí son reales y que tú pones el oído en el parlante y sí escuchas a alguien, ¿no? Y él ve que a las personas sí les sucede. Entonces él quiere alcanzar lo mismo, pero ¿sabe cómo no alcanza? Al menos dice, como no puedo hacerlo, quiero hacerte creer que yo también vivo lo mismo. ¿Se entiende? Esa es la raíz de la razón. El niño está intentando mostrarte que él vive lo mismo que los demás viven. Pero como él no puede porque no tiene teléfono como los demás, él intenta hacerte creer que sí, en realidad yo estoy como ellos. ¿Saben qué, mis hermanos?
Nunca caigamos esto en el cristianismo. Nosotros no necesitamos andar aparentando. No necesitamos andar haciendo creer cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios que tenemos es excelso. No necesito aparentar de tener algo que no tengo, porque lo que necesito ha sido provisto. Gracias a Dios que en el cristianismo no necesita haber actores. No necesitamos, porque hay sustancia, hay contenido, hay realidad, hay verdad, hay salvación y hay suficiente amor. Vamos a orar para concluir. Querido Padre, gracias por invitarme a mí esta mañana a dejar de ser un artista, Señor. No necesito aparentar ante ti ni ante ninguno de mis hermanos. Porque cuando aparento, hago parecer algo que no tengo. Cuando tú tienes realmente lo que yo necesito. Gracias, Padre, por recordarnos a todos al Dios del Salmo 138, lleno de amor y misericordia y lleno de fidelidad. Padre, todos nosotros tenemos altivez en nuestros corazones. Hay aspectos de nuestras vidas que nos creemos Dios. Hay áreas de mi vida que yo creo que no te necesito. Sé que estás convenciendo a cada uno en esos puntos que te hemos cerrado la puerta, pero gracias por inspirarnos que vale la pena reconocer nuestra condición para experimentar la vida de los humildes. A un Dios excelso, no solamente a nuestro lado, sino a un Dios excelso morando en nuestros corazones. Gracias, Padre, por venir a rescatarnos. Vuelvo a convencerme, Señor, que mis oraciones son tan vanas, son tan desprovistas de verdad, tan desprovistas de amor y fervor, pero no puedo hacer más, Señor. No puedo inventar, no me conviene inventar. Te pido por favor que tú ores en la mente de cada uno de mis hermanos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.